Fíjese bien, estamos viendo un tema que se llama el poder que hay en lo que tú hablas o en tus palabras. Marcos capítulo 11, versículo 23. Estas palabras las dijo nuestro Señor Jesucristo de la siguiente manera: porque de cierto os digo que cualquiera que dijera este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre, gracias, Dios, porque eres fiel, por tu amor. Gracias te doy porque eres un Dios bueno, un Dios que jamás ha deseado el mal a la humanidad. Al contrario, nos has amado con amor eterno, que has dado a Jesucristo para que derramara su sangre por nosotros, para que nos salvara, para que nos sanara, para que nos librara de la potestad del enemigo. Te doy gracias, Dios. Gracias por tu presencia en esta mañana. Te pedimos sabiduría, revelación, tal como lo hiciera el apóstol Pablo en Efesios 1:17, para que los ojos de nuestro entendimiento sean alumbrados, Señor, y podamos conocer más tu manifestación, tu gloria, y podamos crecer en fe para mover las montañas en esta tierra, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, te hacemos el Señor de esta reunión y declaramos tus maravillas, tus milagros y las señales que tú harás. Te damos gracias de antemano por ese poder manifestado, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Nos declaramos terrenos fértiles para recibir esta semilla y llevamos todo pensamiento cautivo a la obediencia a Jesucristo, en el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo. Amén. Muy bien, pues continuamos con este tema muy importante. El domingo pasado, fíjese bien, iniciamos con este tema que se llama el poder que hay en lo que tú hablas. Es importante. Si usted no vino el domingo pasado, por ahí anote nuestra página de internet para que lo pueda escuchar. Ya está ahí arriba. Ese audio se llama www.feypoder.mex.tl. El www ya se lo saben, ¿verdad? www.feypoder pegadito, feypoder.mex.t de Tito, L de Lalo, mex.tl. Entonces ahí la puede escuchar o incluso lo puede ver en video. Muy bien, Marcos 11:23, fíjense bien, estas palabras no son palabras de cualquier ser humano. Son las mismas palabras del maestro las que hablan aquí. Dice: de cierto os digo que cualquiera que dijera este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice. Entonces dice Jesús, el mismo maestro, nuestro Redentor, dijo: lo que digas, lo que tú digas te será hecho. Es importante entender, en primer lugar, que lo que hablamos ha determinado en gran parte de la humanidad, lo que ha hablado ha determinado quién es ahora. Por ejemplo, mucha gente está enferma hoy porque se la pasó diciendo en el pasado: me siento mal, estoy enfermo, si le dio un dolor por ahí, yo creo que me va a dar un paro cardíaco, etcétera. Mucha gente hoy está enferma por todo lo que ha hablado y ha creído en el pasado. ¿Me explico? Jesucristo nos dio dos requisitos muy importantes para que se haga lo que nosotros digamos. Primero dijo, necesitamos decirle a un monte, quítate y échate en el mar. ¿Qué representa cuando usted le habla a un monte y le dice, échate en el mar? Cuando habló de monte, montaña, Jesucristo se refirió a problemas, se refirió a enfermedades, se refirió a problemas financieros, se refirió a todo ataque del diablo, para que usted me entienda. Un ataque del diablo, dijo Jesús, a través, por ahí de Santiago, a través de Pedro, dijo que usted lo debe de resistir, ¿verdad? Y resistir significa enfrentarlo, para que cuando usted lo enfrenta al diablo, no lo va a enfrentar solamente con la Biblia abierta, es decir, en el Salmo 91, no. Usted va a enfrentar al diablo con la Biblia hablada. ¿Estamos de acuerdo, verdad? La Biblia es para que usted la estudie, pero también para que la hable. Cuando usted la habla, esa palabra escrita, se hace rema, se hace palpable, se hace presente. Inclusive, ahorita lo van a ver, el día de hoy, si alguien viene, por ejemplo, con una dolencia, ustedes van a ver que le vamos a hablar al dolor y se va a ir. Porque Jesucristo dijo, todo lo que tú digas te será hecho, y lo vamos a demostrar aquí. Es con palabra, pero también es con demostración, ¿sí me explico? Le damos la demostración, pues se podría decir la práctica, para que usted vea que lo que está escrito en la palabra es real, que no es una mentira, en primer lugar,
que si Jesucristo dijo, todo lo que tú digas te será hecho, es porque todo lo que tú digas te será hecho. Entonces dijo Jesús, dile al monte, o sea, el problema, la enfermedad, lo que sea, a las cosas malas del diablo que vienen de parte del diablo, las cosas malas no vienen de parte de Dios, eso lo entendemos claramente, que Dios es el dador de la vida, no el dador de la enfermedad. Dios no es el dador de la muerte, al contrario, Dios siempre da vida. Entonces fíjese bien, en el Salmo 91:16 dice, yo te saciaré de larga vida, dijo Dios mismo. Entonces, cuando dijo que iba a saciar de larga vida, significa que Él es el autor de la vida, pero más no el autor de la muerte. Romanos capítulo 5, versículo 12, dice que la muerte, por ahí el versículo 14 y el versículo 17 de Romanos capítulo 5, cuando tenga la oportunidad, léalo. Dice que la muerte entró por un hombre, no entró porque Dios metió la muerte aquí en la humanidad. Entró por un hombre llamado Adán, la muerte. Y Hebreos capítulo 2, versículo 14, dijo que la muerte, en pocas palabras, el que tenía el control de la muerte era Satanás, el diablo, así dice Hebreos 2.14. Bueno, ¿qué les parece si vamos a Hebreos 2.14? Para entender un poquito que cuando usted habla cosas deben de suceder, las cosas que usted habla cuando las cree, pero cuando usted cree algo muy importante, lo que debe creer usted como hijo de Dios, para que sus palabras tengan un efecto. Por ejemplo, si usted está enfermo, Hebreos capítulo 2, versículo 14, dice así. Si usted está enfermo, o el día de hoy viene enfermo, y usted se declara sano, usted va a ser sano, cuando reprendamos una enfermedad y le hablemos al problema, a la montaña. Hebreos capítulo 2, versículo 14, dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, hablando de Jesucristo, dice que Él también, el mismo Jesucristo, también participó de lo mismo, es decir, Jesús vino y se encarnó, ¿verdad? Vino a manifestarse como hijo de hombre, como un ser humano. ¿Para qué se encarnó? ¿Para qué participó de lo mismo? Dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, ¿quién es el que tenía el imperio de la muerte? Léalo. El diablo, ¿verdad? ¿Quién tenía el imperio de la muerte? El diablo, ok. Muy bien. Si el que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, si alguien murió por allá en el Viejo Testamento, ¿qué es lo que pasó? ¿Quién fue el autor de esa muerte? El diablo, ¿verdad? Si alguien muere en el Nuevo Testamento, ¿quién es el autor de la muerte? El mismo diablo. Fíjese, si alguien muere a corta edad, hago la aclaración, porque la Biblia dice en Génesis capítulo 6, versículo 3, por ahí dice que la edad del ser humano serán 120 años. Entonces la voluntad de Dios es que usted no muera a los 30, a los 60, a los 90, ni a los 100, que usted muera por lo menos arriba de 100 años, 110, 120. Jesucristo mismo dijo que Él ha venido para darte vida y vida en abundancia, ¿verdad? ¿Qué entiende usted por vida en abundancia? Es una vida ilimitada, para que me entienda. Abundancia significa, imagínense, vida, pero no nada más vida, sino en abundancia. Por ahí dice San Juan capítulo 10, dice por ahí versículo 10, dice el ladrón, refiriéndose, bueno, vamos a San Juan capítulo 10, por algunos que no se lo saben, otros se lo saben de memoria, ¿verdad? San Juan capítulo 10, versículo 10. Bueno, vamos a leer desde el versículo 9. Dice Jesucristo, yo soy la puerta, fíjense. De una vez lea el versículo 8 para que vea. Todos los que antes de mí vinieron, ¿qué dijo Jesús? Ladrones son y salteadores. San Juan capítulo 10, en el versículo 8. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son. ¿Qué cree que significa todo eso? Los que antes vinieron de mí, dijo Jesús, son ladrones. Pero también dijo, son salteadores. Pero no los oyeron las ovejas, dijo Jesús. ¿A quién se refería toda la historia esa? Cuando tenga oportunidad, léala. Se refiere a las ovejas guiadas por un pastor. Pero también se está refiriendo un poquito más a que cuando estaban los fariseos a través de una ley mosaica
que ellos predicaban una ley mosaica. La misma Biblia dice que la ley no hizo nada perfecto, es decir, a nadie pudo salvar la ley de Moisés. A nadie pudo salvar en su espíritu, ¿no? Porque no nacían de nuevo en el Viejo Testamento, porque Jesús no había venido, porque no recibían a Jesús, porque a través de que Jesús resucitó, toda la humanidad que viene a Jesús y recibe a Jesús, cree en Jesucristo, en su sacrificio, todos ellos vienen a nacer de nuevo en su espíritu, eso dice la Biblia. Entonces, fíjese, antes de Jesús todos eran muertos espirituales, y si bien es cierto, algunos fueron salvos, pero no a través de la redención de Jesús, sino fueron salvos a través de las obras, a través de su fe, en creer que iba a venir un Mesías futuro, un Mesías a futuro. Por ejemplo, Abraham fue salvo y se fue, cuando murió Abraham, ¿a dónde cree que se fue? A un lugar llamado el seno de Abraham, precisamente. Cuando murió Moisés, ¿a dónde cree que se fue? No se fue al cielo, se fue a un lugar llamado el seno de Abraham. Sin embargo, cuando Jesús resucitó, dice que él llevó cautiva la cautividad, es decir, Jesucristo cuando murió y resucitó al tercer día, el mismo Jesucristo se los llevó a ellos, a Moisés, a Abraham y a todos los que estaban en ese lugar llamado el seno de Abraham, que estaba a un lado del Hades, el Seol o infierno, como usted le quiera llamar. Entonces, fíjese bien, cuando morían en el Viejo Testamento, la mayoría se iba al seno de Abraham, no se iba al Hades, la mayoría de los que creían en Dios, ¿no? De los que no creían en Dios, y por decir si eran de los paganos, impíos, o no sé cómo le llamaban la Biblia. A veces les llama muy feo, un nombre muy feo, ¿no? Pero fíjense bien, los que morían sin Dios en su vida, para que me entienda, se iban al Hades o Seol. Pero hombres que eran rectos, justos delante de Dios, como Abraham, Isaac, Jacob y todos ellos, Moisés, se fueron a un lugar seno de Abraham. Ahora, fíjense bien, por eso Jesucristo mismo dice, los que antes vinieron de él, en el versículo San Juan capítulo 10, fíjense, versículo 8. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Cuando Jesús habla esas palabras de ladrones, se estaba refiriendo a una religión de fariseos, de judíos, que querían imponer cargas tanto a los mismos judíos como a los gentiles o a las otras naciones bajo el cielo. Querían imponerles una ley de mandamientos para que cumplieran rígidamente, por decirlo así, los 10 mandamientos, para que usted me entienda. Y la mayoría de los fariseos creían que ellos iban a ser salvos a través de los mandamientos. Cuando Jesús mismo vino, Jesús mismo dijo, bueno, los que antes de mí vinieron son ladrones y salteadores. ¿Por qué? ¿Por qué dijo eso de los fariseos y de los religiosos de su tiempo? Porque ellos, fíjense, si dice la Biblia, no matarás, ellos, ¿cuántos han escuchado por ahí en San Juan capítulo 2, 3, no sé, o 4, por ahí el caso de la mujer que iban a apedrear y la iban a matar los fariseos? ¿Sabe que iban a matar a una mujer? Ellos querían cumplir sus mandamientos, sin embargo iban a matar a alguien, por su religión. Entonces por eso Jesús dijo, son ladrones, son salteadores, es decir, cuando tenga oportunidad lea Mateo capítulo 23, ahí mismo viene que el mismo Jesucristo le dijo que eran sepulcros blanqueados, el mismo Jesús les dijo que eran personas, dijo varias cosas, ¿no? Inclusive generación de víboras, etcétera, le dijo muchas cosas feas, porque ellos querían llevar a la gente a Dios a través de sus mandamientos, pero a través de sus mandamientos ellos mismos los violaban y mataban a la gente. Ellos mismos violaban los mandamientos, ¿sí sabían? No cumplían. Entonces por eso Jesús se estaba refiriendo en este lugar a ladrones, salteadores. Dice, todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Fíjese bien, ¿quién cree que incitaba a los judíos para que mataran a Jesús? Los fariseos, pero ¿quién más cree que intervenía para matar, hurtar y destruir? Era el diablo, ¿verdad? Cuando querían matar a Jesús, Jesús dijo, vuestro padre es el diablo, les dijo a los fariseos. ¿Por qué cree que les dijo vuestro padre es el diablo? Porque él sabía que el diablo estaba influenciando los pensamientos de los judíos para poder matar, imagínense, al Redentor antes de tiempo. A Jesús lo querían matar antes de tiempo. Cuando se llegó el tiempo de que Jesús muriera, él mismo dice, yo me entrego, a mí mismo dice, yo me entrego. Él se entregó a sí mismo, dice la Biblia en San Juan capítulo 10. Entonces a Jesús nadie le quitó la vida, él mismo se entregó por ustedes, por amor a ustedes. Sin embargo, fíjense, San Juan capítulo 10,
versículo 9. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Fíjense bien, yo soy la puerta y el que por mí entrare, ¿qué dice? Será salvo, primer requisito. Y entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Qué cree que usted significa la palabra pastos? Pastos significa, imagínense si usted lleva una ovejita, por decirlo así, o a un animalito, a una vaquita, no sé, llévelo al desierto. ¿Qué cree que va a pasar con esa vaquita en un mes? Se va a morir, ¿verdad? Cuando Jesús habló de pastos, significaba que, fíjense, significaba en primer lugar que usted iba a entrar a la abundancia, en primer lugar. Segundo, pasto significa alimento. ¿Cuántos saben qué significa alimento para los animalitos? Entonces Jesucristo mismo dijo que Él iba a darles a ustedes el alimento espiritual. Dice en Mateo 4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. ¿Sí sabía, verdad? Usted va a vivir por la palabra que salga de la boca de Dios. Otra vez, usted va a vivir por la palabra que salga de la boca de Dios. No va a morir por la palabra que salga de la boca de Dios. Usted va a vivir por la palabra que salga de la boca de Dios. Muy bien. San Juan capítulo 10, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos, o sea, hallará alimento, hallará abundancia, hallará cosas buenas. Cuando se refiere a pasto, créanlo que no se refiere a nada malo. Significa que va a hallar alimento, va a hallar comida, le va a ir bien, va a engordar la ovejita, ¿me entiende? Cuando usted recibe el buen alimento espiritual, ¿qué es lo que pasa con usted? Nutre su espíritu, su alma se renueva, ¿y qué cree que pasa? Le funciona todo aquí en la tierra. Si usted ha estado dañado por una enfermedad, bueno, ahorita vamos a ver el milagro, sencillo. Un milagro de sanidad es como el milagro de la salvación. El milagro de salvación, dijo el apóstol Pablo, Romanos 10, del 8 al 10 por ahí, dice: el que confesare con su boca que Jesús es el Señor y creyere en su corazón que Dios lo levantó de los muertos será salvo. Entonces fíjese bien, el que cree en su corazón y lo confiesa con su boca, cuando alguien dice, bueno, yo creo en Jesús, bueno, confiésalo con tu boca. Usted pasa, lo confiesa con su boca, lo cree en su corazón, y así sencillo se da el nuevo nacimiento espiritual, ¿sí sabía? Pero fíjese bien, así es sencillo también se da un milagro de sanidad. Es igual. Para Dios no hay diferencia. Todo es a través de la fe de usted. No hay imposibles para Dios, ¿sí sabía? Para Dios no hay imposibles. O sea, es tan sencillo como alguien que confiesa a Jesús, como alguien que pasa con una dolencia, con un órgano dañado, con una dolencia, con un cáncer, con un diabetes, etcétera. Para Dios es igual. Todo es cuestión de que usted lo crea. Sencillo. Al que cree todo es posible, dijo Jesús. San Juan capítulo 10, versículo 9. Yo soy la puerta. Luego el versículo 10, fíjense. El ladrón, nuevamente, el ladrón no viene sino para ¿qué? Hurtar. ¿Qué significa hurtar? Que le roba todo, hasta el carro, ¿no? A muchos les ha robado hasta el carro, el ladrón. ¿Quién es el ladrón? La gente o el mismo diablo usado, o la gente usada por el diablo, para que me entiendan. El mismo diablo haciendo cosas a través de los seres humanos, o incluso el mismo diablo haciendo cosas a través de los espíritus inmundos aquí en la tierra. Fíjese bien, el ladrón no viene sino para hurtar. ¿Qué significa hurtar? Que le roba la felicidad, le roba la paz, le roba la bendición, le roba la salud. El diablo eso ha venido a robar. Pero también dice que ha venido a ¿qué más? A matar. ¿Qué significa matar? Desaparecerlo aquí en la tierra, ¿no? Sencillo entenderlo. Y luego también dice aquí a destruir. ¿A destruir qué? Matrimonios, por ejemplo. Destruir hijos, en las drogas, en el alcoholismo, etcétera. A eso ha venido el ladrón. Y luego fíjense lo que dijo Jesús. Todo lo contrario a eso, ¿qué significa? Yo he venido, dice Jesús, ¿a qué? A que tengan vida. Pero no nada más es una vida normal. ¿Es una vida en qué? En abundancia. ¿Qué es lo contrario a que te roben? Al contrario, que te den, que recibas. ¿Qué es lo contrario a matar? Que tengas vida.
Me explico, ¿qué es lo contrario a destruir? Al contrario, construir. Me explico. Si tienes un órgano dañado, Dios te lo construye. ¿Cuántos saben que Dios es un Dios creativo? Él ha creado páncreas, Él ha creado corazones nuevos, Él ha creado riñones nuevos. Hemos orado por personas que tenían sus riñones dañados, que los dializaban, reprendimos, declaramos un milagro creativo y el riñón se hizo nuevo. Entonces, para Dios es un Dios constructor, no es un Dios destructor, ¿eh? Muy bien, San Juan capítulo 8, versículo 38. San Juan 8, versículo 38. Unas 2 hojitas hacia atrás dice: yo hablo lo que he visto acerca del Padre, dijo Jesús, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre, le dijo a los fariseos. Nuevamente, 39, respondiendo los fariseos le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham hicieras, o harías más bien. Pero ahora procuráis matarme a mí. Fíjense lo que dijo Jesús: procuran matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Fíjense lo que dijo Jesús. Ellos dijeron: tenemos un padre y nuestro padre es Abraham. Y luego Jesús le dice: si vuestro padre fuese Abraham, entonces ustedes hicieran cosas buenas, ¿no? Eso es lo que está diciendo. Sin embargo, ustedes dicen: no quieren hacer las obras de Abraham, ustedes procuran matarme. ¿Cómo es posible que digan que ustedes vienen de Abraham y que son descendientes de Abraham si ustedes quieren destruirme? Es lo que decía Jesús. Porque yo les he hablado la verdad. Y luego más adelante, el versículo 41, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Nuevamente les dijo Jesús. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Ahora dijeron: bueno, mi padre es Dios. ¿Por qué dijeron hijo de fornicación? Porque ellos creían que la Virgen María, que Jesús había nacido de fornicación, pues que la Virgen María había tenido relaciones con su esposo José, y que eso era la venida de Jesucristo, pues, para que me entienda, que no fue algo sobrenatural, que el Espíritu Santo haya puesto un embrión dentro del vientre de María. Eso no lo creían los judíos, por eso le decían a Jesús hijo de fornicación, porque no estaba casado José y María, y ellos creían, los judíos, que habían tenido antes alguna relación para poder procrear. Sin embargo, en el versículo 42 Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente, ¿qué dice? Me amarían. O sea, si el ser humano tiene a Dios en su vida, ciertamente va a amar, ¿verdad? Y si alguien ama, ¿usted cree que alguien que ama puede destruir? ¿O puede dañar? ¿O puede odiar? No, no puede hacerlo. ¿Por qué? Porque ama. ¿Me explico? Entonces Jesucristo les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarían, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino de que Él me envió. Luego ya llegamos al versículo 43, donde los fariseos no entendían lo que Jesús les decía. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Eso dijo Jesús. ¿Qué tanta desesperación pudo haber sentido el maestro como para haberles dicho a los fariseos: ¿por qué no me entienden? Yo les digo que si Abraham fuera el padre de ustedes, ustedes fueran buenos. Si ustedes fueran hijos de Dios, o sea, no procuraban matar a nadie, ¿sí me explico? Ustedes amarían. De repente, Jesús se siente en un acto de desesperación porque no entendían los judíos que realmente ellos estaban haciendo obras no de Dios, sino obras de alguien más. Y aquí lo vamos a ver. Versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre. Y ya les dijo quién era su padre. ¿Se da cuenta? ¿Quién dijo que era? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Luego dijo una verdad muy importante Jesús. Hablando del diablo, dijo: él ha sido homicida ¿desde cuándo? ¿Desde Moisés? No. ¿Desde Abraham? No. ¿Desde cuándo? Si alguien murió en el Viejo Testamento, ¿quién fue el homicida que lo mató?
Si alguien muere actualmente, ¿quién es el homicida que los mata? No es Dios matando gente, créalo que Dios no es asesino. Por lo menos la Biblia no registra un Dios asesino. Son problemas de traducción los que existen en las Biblias que hay que analizar para entender que si una traducción dijo es que Dios lo destruyó, bueno, ¿qué significa en el hebreo? Que es en el idioma en que se escribió el Viejo Testamento. ¿Qué dicen otras traducciones al español, al inglés, a otros idiomas, para que usted entienda que la palabra destruir no necesariamente significa destruir, como dice la Reina Valera 1960. Necesitamos usar otras traducciones para entender. Por ejemplo, en Génesis capítulo 6, versículo 13, que es un texto bíblico que usamos hace poquito. Por ahí, nada más es un pequeño ejemplo. Génesis 6:13, que lo vimos en la serie de Conociendo al Dios Soberano, entendiendo la soberanía de Dios, para que usted capte cómo hay problemas de traducción en la Biblia, y que la Biblia se escribió en arameo, hebreo, Viejo Testamento, y griego, Nuevo Testamento, para que cuando usted lea una Biblia entienda que tiene que escudriñar y no basarse en una sola traducción. Por eso es que la mayoría de la humanidad ha entendido que tenemos un Dios destructor, porque no han analizado la Biblia. Génesis capítulo 6, versículo 13. Dijo pues Dios, en una versión llamada Reina Valera 60, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Dios mismo diciendo que iba a destruir a los seres humanos, fíjense. Pero le voy a encargar, se lo voy a dejar de tarea, verifíquelo, en una traducción, que es la traducción, ahorita le digo cuál es la Septuaginta, es la traducción Septuaginta, y hay otra traducción muy importante, la Nácar Colunga, también tenga oportunidad, léala, la Nácar Colunga, la Septuaginta. La Septuaginta no traduce destruir. Y creo que la otra Reina Valera, que ya lo analizamos por ahí en el caso del diluvio, no sé si la Reina Valera 1865, no dice que Dios dijo, he decidido el fin de todo ser, no dice así. Simple y sencillamente dice, veo venir el fin de todos, nada más el único que dijo Dios. Y en lugar de destruir, la Septuaginta traduce como, he aquí que yo los voy a perder. Cuando usted lee una traducción, para la mayoría que han entendido que Dios es un Dios asesino, matón, destructor, la Septuaginta traduce en Génesis 6:13 que, he aquí que yo los perderé con todo y la tierra. Nada más dijo los voy a perder, no dijo los voy a destruir. No es la misma decir destruir a perder, ¿verdad? Perder, ¿qué significa? Que Dios estaba lamentando que la humanidad que le había costado tanto tiempo, ahora la iba a perder. Otro ejemplo que pudiéramos poner, bueno, el carro que me costó tanto tiempo, mira, ahora se dañó y ahora lo voy a perder, porque me lo quiere quitar la agencia porque no lo he pagado. Bueno, ese es un caso, ¿no? Que no es de aquí precisamente. Ahora lo voy a perder mi carro, si no es un lamento. Oye, pagaste por ello, te costó, para que a la hora de la hora llegue un ladrón por ahí afuera, te lo robe, y si no lo tenías asegurado se lo llevó. ¿Sí o no te duele perder tu carro? Pues de la misma manera, Dios estaba diciendo que iba a perder a esa humanidad, no que la iba a destruir. Ok, ese fue solamente un ejemplo. San Juan capítulo 8. San Juan capítulo 8. Es importante entender este principio. Versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y luego dice, él ha sido homicida desde el principio. Para que la serie que estamos dando, el poder que hay en lo que tú hablas, es importante entender que lo que tú hablas debe tener un respaldo basado en un conocimiento y en la fe. La fe dice que viene por el oír la palabra de Dios. Pero cuando tú en tu fe crece, en pocas palabras, cuando tú entiendes que Dios es el dador de la vida, de la sanidad, de la prosperidad, de la bendición en todas las áreas, Dios es el dador. Y si hay alguien que es matón, destructor, que te roba en todas las áreas, se llama Satanás, el diablo. Cuando tú captas, ese es el principio para que las cosas te comiencen a funcionar en esta tierra. Si venías enfermo, vas a comenzar a sanar. Si ahorita no sanas, pues a lo mejor vas a sanar en un mes más. Y no nada más vas a sanar, sino también Dios, a través de la tercera de Juan 2, hay una
cita bíblica muy importante donde dice Dios, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. Tercera de Juan 2, vamos. Tercera epístola de San Juan. Primera de Pedro, segunda, primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan, un poquito antes de Apocalipsis. No sé si ya lo tenga ahí. Fíjense, tercera de Juan, capítulo, pues es un único, versículo 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado. Fíjense bien lo que dijo ahí el apóstol Juan. Yo deseo que tú seas prosperado. ¿En qué? En todas las cosas, ¿verdad? Pero además, ¿qué dice? Y que tenga salud, así como prospera, ¿qué? ¿En qué desea que sea usted prosperado? En todas las cosas significa desde ser salvo, a ser sano, a ser próspero económicamente hablando también, a vivir una vida familiar feliz, a no tener hijos enfermos o drogadictos. Me explico, todo eso es lo que representa que tú seas prosperado en todas las cosas. Dios quiere que ustedes sean prosperados en todas las cosas, pero también que tengan, ¿qué dice? Salud. ¿Qué significa salud? Salud es que usted nunca se enferme. Por ahí pueda preguntar a alguien, oye, pero de algo me tengo que morir, ¿no? Aunque sea de un cáncer, como dijo uno por allá. Bueno, la Biblia dice que Dios dejó los dones espirituales para que usted no muriera de cáncer. ¿Sí sabía? Para eso existe el don de fe, el don de milagros y los dones de sanidades. Si Dios dejó los dones espirituales de poder, es para que usted no muera a corta edad. ¿Cuántos saben eso? Imaginen su Dios, ahorita te voy a enviar la enfermedad y luego al rato te voy a sanar a través de los dones. Pues no, ¿cómo que Dios te va a enfermar y luego Dios te va a sanar? Entonces, como dijo alguien por allá, entonces, ¿qué hace el diablo? ¿Verdad? Entonces, pero fíjese algo bien, algo muy importante. Usted como hijo de Dios, cuando recibió a Cristo en su corazón, usted tiene más autoridad que el diablo, ¿sí sabía? Usted está en un nivel superior al diablo, cuando usted conoce la palabra. Pero cuando no conoce la palabra, hasta, como el ejemplo que ponen por ahí, de que, bueno, no sé si fue por ahí en una caricatura, Tom y Jerry, ¿no? Algo así. Que estaba, el Tom es el ratón, ¿verdad? Y que el Jerry es el ratón. Bueno, el Jerry es el ratón, entonces reflejó una luz hacia una pared. Entonces, obviamente que la imagen del ratón se reflejaba en esa pared, pero como un monstruo grandísimo. De tal manera que el Tom le tuvo miedo porque se veía como un monstruo. Entonces mucha gente ve al diablo así. El diablo, el mundo, las tinieblas, me puede hacer daño. El diablo no te puede hacer nada si tú crees su palabra. El diablo no puede destruirte a través de una enfermedad si tú crees su palabra. ¿Sí me explico? Lo que pasa es que el diablo destruye a los que no tienen conocimiento en la Biblia, en la palabra de Dios. Dijo en Oseas capítulo 4 versículo 6 el Señor, mi pueblo perece o pereció porque le faltó conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De un Dios bueno. ¿Por qué razón le digo esto? Porque fíjese bien, cuando alguien tiene una enfermedad y dice, bueno, es que viene de Dios, ¿qué cree que hace? ¿Qué es lo primero que hace cuando alguien está enfermo? ¿Va al doctor, sí o no? Entonces, si la enfermedad, viniera de Dios, ¿para qué van al doctor? ¿No se le hace raro? Si la enfermedad viene de Dios, ¿para qué van con el doctor? Porque se están oponiendo a la voluntad de Dios, ¿me explico? Pero si la enfermedad no viene de Dios, entonces sí vayan al doctor. Pero también algo más, Jesucristo le dejó a usted autoridad, poder y señorío sobre esas enfermedades, para que cuando venga un dolor en la noche usted lo reprende, le diga, dolor, en el nombre de Jesús, tú eres ilegal en mi cuerpo, yo te reprendo, te echo fuera de mi cuerpo, porque Jesucristo dice que por su llaga yo fui sanado, por lo tanto ese dolor es ilegal. ¿Me explico? Usted conoce ese principio y no va a morir a corta edad. No va a morir, ¿por qué? Porque usted entiende lo que debe de hacer cada vez que venga un problema, una enfermedad. Tercera de Juan 2, dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. La salud es parte de la herencia que Jesucristo les dejó. Salud significa que ni siquiera una gripa pueda tocarle. Pero para eso se requiere un tiempo de que usted escuche
la palabra de fe, la palabra de Dios. Usted escucha la palabra un tiempo y su cuerpo va reaccionando, porque Proverbios 4 dice que la palabra es medicina a su cuerpo. Sí lo ha leído esa parte, ¿verdad? Dice que la palabra es medicina. Si esto es medicina, significa que puede sanar su cuerpo, pero no nada más eso, puede prever de que su cuerpo se enferme. Es también previsiva la palabra de Dios. Es como si se pusiera una vacuna, para que me entiendan. Porque las vacunas dicen que te inyectan la enfermedad, ¿verdad? Eso dicen, quién sabe si será cierto. Bueno, ok, entendimos primero que la fe de usted debe estar basada en que Dios es el dador de lo bueno. Y que si alguien mata, hurta, destruye, no es Dios, en primer lugar, porque si usted cree que es Dios, ¿cómo podrá oponerse a la voluntad de Dios? ¿Cómo podrá venir un problema familiar sin que usted no reprenda, no resista al diablo? ¿Cómo podrá usted solucionar un problema familiar? Si es la voluntad de Dios que esté en ese problema familiar, pues no va a poder usted hacer nada, porque se tiene que someter a la voluntad de Dios, ¿me explico? O una de dos, el ser humano dice que viene de Dios y no cree que viene de Dios. Eso es lo que puede suceder, porque inmediatamente que dicen que Dios los tiene enfermos, van al hospital y van al médico. ¿Por qué? Porque saben en el fondo que no viene de Dios. Pero en algunos casos, por tradición, porque mi abuelita, mi tatarabuelita me lo dijo, pues que Dios era el que me enfermaba o me castigaba si yo me portaba mal. Y ya de ahí adoptamos esa costumbre, se vino por generaciones y ahorita tenemos un pueblo mexicano, latino, a nivel internacional, que cree que Dios es el que envía las enfermedades, y por eso la mayoría de la gente están enfermos. Vamos bien, ¿verdad? Marcos 11, Mateo, Marcos, capítulo 11, versículo 23. Marcos 11, 23, porque cierto os digo que cualquiera que dijera este monte, quítate y échate en el mar. Ahora sí ya entendió qué significa monte, ¿verdad? ¿Por qué Jesús dijo que lo echaran en el mar? Eso lo vimos el domingo pasado, ¿verdad? Porque Jesucristo dice que llevó las enfermedades y sepultó también los pecados, ¿a dónde? A lo profundo del mar. Jesucristo fue a lo profundo del mar, es decir, al infierno. 3 días y 3 noches. Por eso la Biblia registra que le hables a la montaña, al monte, y le digas, vete a lo profundo del mar, quítate y échate a lo profundo del mar. Por eso Jesús representó lo profundo del mar, no porque estuviera lejos el problema. Algunos han creído, bueno, es una enfermedad, vete a lo profundo del mar, como diciendo, vete lo más lejos que se pueda. No, no se refirió Jesús que se fuera lo más lejos que se fuera, o que pudiera. Jesús, cuando dijo, vete a lo profundo del mar, significa que Jesús trasladó el pecado, la enfermedad, las maldiciones, todas a lo profundo del mar. Y eso viene en Mateo 12:40, Efesios capítulo 4, dice que Él descendió a las partes más bajas, Miqueas capítulo 7, y otros textos bíblicos, Jonás capítulo 2, dice que Jesús descendió a los abismos, etcétera. Hay muchos textos bíblicos para determinar por qué Jesús llevó las cosas malas. Gálatas 3:13 dice, Gálatas capítulo 3, versículo 13, a lo mejor voy muy rápido, pero si usted gusta anotarle, como va a quedar grabado un audio, después nos pide el audio, de alguna manera le traemos la serie para que usted lo escuche en su casa. Gálatas capítulo 3, versículo 13 dice que Jesús nos redimió o pagó el precio de las maldiciones de la ley, ¿verdad? Y las maldiciones de la ley era que los seres humanos sin Cristo Jesús, basados en una ley mosaica, si no cumplían ciertos mandamientos, ellos podían caer en maldición, que significa pobreza. Por ahí viene en Deuteronomio 28, versículo creo que el 15 en adelante, que era pobreza, que era muerte prematura, iba a ser maldito tu entrar y tu salir. Eso significa que el ser humano podía morir, pues, para que me entiendas, si no cumplía mandamientos. Hoy en el nuevo pacto ya no le aplican los mandamientos de la ley de Moisés a usted. Si sabe que no le aplican, le aplica a usted la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, de Romanos capítulo 8. Es decir, todo el nuevo pacto es el que le aplica a usted. Si en el Viejo Testamento cumplían mandamientos, bueno, ahora cumpla solamente: amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y dijo el mismo Jesús que con eso cumples toda la ley de Moisés. No ocupas cumplir mandamiento por mandamiento.
Pero aún así la ley mosaica fue dada para seres humanos que eran muertos espirituales y que vivieron en otra época. Pero aún así usted puede agarrar bendiciones de la ley de Moisés. Por ejemplo, dijo Dios que lo sacó con oro, con plata, dice uno de los salmos, de la tierra de Egipto, lo sacó con oro y con plata, y no había enfermos en sus tribus. Eso significa que eso usted pudiera adoptarlo para usted. Oye, si Dios lo sacó a ellos, ¿por qué no ha de sacarme a mí también? Y me ha de quitar toda enfermedad. Claro que Dios también lo hace con usted. Entonces dijo Jesús, cualquiera que dijera este monte, ya entendió que es monte, ¿verdad? Problema. Quítate y échate en el mar. Cuando esté una enfermedad, por ejemplo, usted le va a decir, enfermedad, ahora mismo te ordeno que salgas de este cuerpo, si usted mismo está enfermo. Si sabe que usted puede orar por usted mismo. Entonces, enfermedad, de repente, por allá a las 3 de la mañana agarró un dolor. ¿Usted qué le va a decir al dolor? Dolor, ahora mismo en el nombre de Jesús, te reprendo, te ordeno que te quites de mi cuerpo y te vayas a lo profundo del mar. ¿Por qué dice a lo profundo del mar? Porque Jesús ya lo llevó allá, me explico. Usted dice que por la llaga Jesús fue sanado hace más de 2000 años. Entonces, ¿por qué hay enfermos si el ser humano fue sanado hace más de 2000 años? ¿Por qué hay enfermos? Porque hay enfermos que no creen que Jesús llevó la enfermedad. Al contrario, le dicen que la enfermedad los acerca más a Dios y que la enfermedad los hace a imagen de Dios. A ver, si alguien tiene cáncer, ¿usted cree que un cáncer puede hacer a alguien a imagen de Dios? ¿Acaso tenemos un Dios canceroso? Por supuesto que no. La enfermedad no puede hacer a nadie a imagen de Dios. Al contrario, tenemos un Dios que todo lo puede, no todopoderoso. Ustedes imagínense, si la enfermedad lo hace al ser humano a imagen de Dios, pues no. Entonces, ¿qué Dios tenemos? ¿Un Dios todo achacoso, enfermo? Pues no. Jesucristo mismo dijo, quítate y échate en el mar, al problema, a la enfermedad, a la circunstancia difícil, al problema familiar, al problema matrimonial, al problema de hijos drogadictos, etcétera, al problema de gente con adicciones. Jesucristo dijo, quítate, que el ser humano le dijera, quítate y échate en el mar. Y luego mencionó algo muy importante, y no dudar en su corazón, es un requisito que usted debe cumplir, no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, creer que será hecho lo que dice, fíjense. No dudar en tu corazón, sino creyere que será hecho lo que dice. Entonces sí dijo Jesús, todo lo que tú digas te será hecho. Pero el requisito que tienes que cumplir es creer, que es lo más difícil, créanlo que es lo más difícil. Creer no es tan sencillo, mucha gente dice cree con su boca, pero en su corazón tiene dudas. Por ahí si una persona, voy a ir a orar por un enfermo, pero cuando ore por el enfermo, ¿quién quite si Dios lo sane o quién quite si Dios no lo sane? Es un dicho por allá. Una persona iba a orar por un enfermo y dijo, bueno, voy a orar por ti, pero no sé si sea la voluntad de Dios que te sane o no, o que sigas enfermo. Voy a orar por ti, pero bueno, voy a orar y a lo mejor, posiblemente Dios te sane, pero posiblemente Dios no te sane, ¿me explico? O sea, eso es duda, incredulidad, falta de conocimiento en la palabra, falta de fe. Por eso si usted le habla a una enfermedad, cuando usted escucha la palabra de Dios trae como consecuencia fe. Y la fe, dice la Biblia en Hebreos 11, que es una sustancia que puede palparse. Cuando hay fe, por decirlo así, el Espíritu Santo es más presente, más palpable, su poder se puede sentir, su poder puede crear cosas, cuando hay fe.